Vamos a la palabra del Señor y vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. En el versículo 4, 2:4. Cuando lo tengan dicen amén. Dice la palabra del Señor: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Voy a repetir la primera palabra de ese versículo 4. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, te bendigo. Te pido ahora, Señor, que tú nos hables a través de las Escrituras, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, el contexto de este Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, leemos en el versículo 2, capítulo 2, versículo 1, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Entonces dice el 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Note la palabra según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Muy bien, ese es el apóstol escribiendo a la iglesia de Tesalónica. Y en este relato de este capítulo 2, pues hay una nota tónica que yo quiero tratar, es la palabra que fuimos aprobados por Dios. Pero en el contexto de esa palabra, ahí usted puede ver que primeramente Pablo dice, no fue en vano, nuestra visita a vosotros no fue en vano. El apóstol Pablo siempre estaba buscando fruto. Dice, en el versículo 2, habla de padecimiento, haber padecido y sido ultrajado en Filipos. Y dice que, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Cuando hay oposición, no es fácil, porque usted pensará que la oposición que había anteriormente, bueno, era una oposición difícil, porque estaban los hermanos judaizantes y otros más que se oponían, y en aquel tiempo se pagaba hasta con la vida. Era difícil. Pero ahora también hay ambiente de oposición al Evangelio. No solamente las sectas religiosas que niegan el camino verdadero del Señor Jesucristo, sino muchas veces hay oposición de adentro, hay antagonismo. El apóstol Pablo habla de hombres que estuvieron con él que después no estuvieron y fueron antagónicos. Pablo habla de, cuídate de un apellido calderero, ¿cómo es? Hay un Alejandro y otro que se oponen a la palabra del Señor. Y entonces había oposición. Emineo y Fileto que se fueron al mundo. Y bueno, pero dice aquí que él en medio de oposición, dice, tuvo denuedo. Y habla del denuedo y menciona a Dios. Yo creo que para tener denuedo en oposición tiene que estar Dios. Porque generalmente cuando hay oposición, eso tiende a bajar los brazos, a desanimar a la gente. Y para usted predicar con ánimo y transmitir denuedo y transmitir confianza en un tiempo de oposición, Dios tiene que estar con usted. Porque si no, la gente tiende a arrinconarse, a achicarse. Yo no quiero más nada. De hecho, las depresiones llevan a la gente a bajar los brazos. Ya yo no valgo. Y lo último, le pide la vida. Ya mátate que tú no vales. Entonces, el denuedo y todas esas cosas, pues viene de arriba. Entonces habla de lo que dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Ahí está hablando de lo que la administración, lo que
el apóstol pudo ministrar a esta gente. Y entonces dice, sino que según fuimos aprobados por Dios. La palabra aprobado, aquí en otras ocasiones, pues la hemos tratado, no quizás tan profundamente como pienso yo hacerlo hoy. Pero hoy Dios me ministró en esa expresión, según fuimos aprobados. Para una persona ser portador del legado del Evangelio, primero tiene que ser aprobado por Dios. Tiene que ser aprobado. Eso no es un invento, ni de mí, ni del Amanecer de la Esperanza, ni nadie. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios lo revela. ¿Usted quiere servirle a Dios como Dios revela en su palabra? Dígame sí o no. Amén. Yo quiero servirle a Dios como Dios revela. Yo estaba orando con los hermanos del altar, de los hermanos que conforman el altar. Acuérdense que el altar aquí no son butacas. Eso era antes, que el altar en el Antiguo Testamento se constituía de una mesa. No. Ahora el altar son personas que ministran a Dios. Y cuando decimos los hermanos del altar, son los que ministran aquí al frente. Y yo le decía a ellos, le dije, hermanos, les voy a dar un consejo como hijos. Sírvanle a Dios de acuerdo a su palabra. No le sirvan a Dios como ustedes crean. Afínense como Dios dice, como Dios es. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque ahí es que viene la seguridad y la perseverancia de que usted está perseverando en el verdadero. Si usted se lleva de lo que usted siente, las emociones y cuantas cosas, cuando viene a ver usted está usando los dones con otro espíritu. Pero cuando usted se afina como Dios es, los patrones que Dios ha dejado en la Biblia, entonces usted está seguro que está en el verdadero. Porque estamos en tiempos peligrosos y vienen tiempos más peligrosos todavía. Vienen tiempos de muchas manifestaciones, de muchas cosas aparentemente sobrenaturales, pero que no están de acuerdo al bosquejo, al diseño de Dios. Dios es mucho más que un don, yo se lo he dicho, y que una manifestación. Si usted se rige por manifestaciones, puede ser engañado. Pero si las manifestaciones están de acuerdo a la palabra, entonces usted está en el verdadero. Entonces nosotros queremos crecer en el verdadero. Para eso usted está aquí. Usted sabe la palabra que Dios a nosotros nos ha dado, para que estemos en el verdadero, para que ningún viento de doctrina, ninguna manifestación, ningún espíritu nos arrastre. La palabra de Dios debe ser el edificio que Dios le ha hecho a usted en su vida. Y usted tiene que regirse por ahí. Entonces, esto, por ejemplo, que revela aquí, cuando dice el apóstol, según fuimos aprobados, debe ser una columna para usted regirse y que la iglesia se rige de esa manera. Entonces, la palabra aprobado dice, según fuimos aprobados para que se nos confiase el Evangelio. Entonces, pues por supuesto, que como esa palabra se fijó en mi corazón, yo inmediatamente la aplico a nosotros. Una persona para ser portador del Evangelio tiene que ser aprobado por Dios. Ahora bien, todos nosotros somos llamados, pero una persona para tener un ministerio como el apóstol Pablo, de estar al frente de un pueblo, dirigir, tiene que ser aprobado por Dios. Lo dice la Biblia ahí. Tiene, según fuimos aprobados por Dios. Eso sí, yo no puedo pasarle por encima a eso. ¿Cómo aprueba Dios? Una cosa es probar y otra aprobar. ¿Verdad que sí? ¿Cómo prueba Dios y cómo aprueba? Bueno, yo te digo cómo aprueba. Yo he aprendido en la Biblia que Dios aprueba con el presbiterio. El presbiterio de la iglesia es el que envía. ¿Verdad que sí? Sometido a una casa. Jesús estuvo sometido, Jesús iba a la sinagoga hasta que llegó el día que leyó Isaías. Y dijo, hoy se cumple esta palabra, y de ahí salió en el poder del Espíritu. Eso es un tipo de nosotros cuando estamos sometidos a una casa. Muy bien, pues esa palabra aprobar, así como verbo, significa señalar, exhibir. Yo me quedé pensando, señalar, exhibir. Dice, apo, adelante, fuera, mostrar fuera. Dice, bueno, acá, pero ¿cómo yo voy a aplicar eso? Entonces, cuando tú continúas y tú sigues buscando la palabra, dice, probar con vistas a pasar aprobación. Claro, entonces te están probando para pasar, como quien dice, un examen.
Y cuando tú lees ahí, entonces dice que para entender esta palabra hay que buscar otras palabras más para aplicarla a lo que es aprobar. Por ejemplo, hay que ver la palabra comprobar, designar, distinguir, examinar, poner, probar, prueba y someter. Son varias, yo busqué algunas, porque eso nos va a dar una idea a nosotros de cómo Dios brega, cómo Dios trabaja para levantar a un ministro o a alguien que sea portador del Santísimo Evangelio. Amén. Entonces, yo estaba buscando, porque después se lo voy a aplicar, primeramente la palabra comprobar, que tiene que ver con aprobar. Cuando tú busques en el original la palabra comprobar, es la palabra ensayar. Probar con la expectativa de aprobar. La palabra de ensayar, usted sabe lo que significa eso. Eso es una experiencia. Yo no sé cómo Dios usa esa palabra aprobar, porque Dios conoce quiénes somos nosotros. Sin embargo, yo a veces me pongo a pensar que cuando viene el ensayo en nosotros, Dios sabe para lo que nosotros damos. Lo que no sabemos para qué damos somos nosotros mismos. Y cuando Dios nos ensaya, nos deja ver cuán frágiles somos. Es como si Dios dice, mira, yo sé lo que tú eres, pero hay un problema, tú no sabes lo que tú eres. Pues para que tú sepas lo que tú eres, te voy a ensayar. Bueno, Pedro fue ensayado. Señor, aunque todos te dejaren. Pedro se sentía más espiritual que los demás. ¿Ustedes sabían que Pedro posiblemente estaba equivocado sinceramente en ese momento? Algunos dicen que Pedro era arrogante. Pero hubo alguien por ahí que yo amaba mucho, bueno, que lo amo, que no lo veo mucho ahora, que él decía, algunos hablan de Pedro, pero Pedro amaba al Señor, porque Pedro fue el único que se tiró en el agua cuando lo vio. ¿No se acuerdan? Se gozó tanto, es el Señor. Algunos dicen, bueno, Pedro era sanguíneo, pero Pedro manifestaba. Entonces, posiblemente Pedro creía que era el más espiritual del grupo. Pero lo ensayaron. Y se dio cuenta que no era el más espiritual. Es más, fue uno de los que más feamente pecó contra el Señor. Entonces, Pedro no siguió siendo el mismo ya, después de ese ensayo. O Pedro se convertía en un villano ese día, o se transformaba en otro hombre después del ensayo. Ahora yo te pregunto, Dios no sabía que Pedro, de hecho el Señor le cambió el nombre a Pedro. Tú eres Pedro. Es que le dijo, tú eres Peter. Y después le dijo, sobre esta roca edificaré. Y le cambió el nombre, Cefas le puso. Porque el nombre de Pedro es roca movediza. Y después le cambió el nombre, le puso roca, como una cantera. Pedro era movedizo. Ahora, Dios no sabía que Pedro era movedizo. Ahora, Pedro lo sabía que él era así. Yo te pregunto, ¿Pedro sabía que él era? Yo no creo. Muchas veces nosotros no sabemos lo que somos hasta que no somos ensayados. Por eso, para Dios confiar el Evangelio, usted no va a decir a mí que yo no lo voy a ensayar primero. Le va a confiar algo tan santo. Estoy hablando los hombres de Dios. Los hombres que Dios envía. ¿Me entiende? Ahora, cuando uno se envía uno mismo, pero los hombres que siguen ese plan, Dios los ensaya. Y yo no sé si el ensayo de Dios es para mostrarte lo que tú eres. Porque Dios tiene que saber lo que tú eres. Y entonces, Pedro dice que lloró amargamente ese día. Yo me imagino a Pedro, ay, qué vergüenza, Señor. Y déjame decirte que los evangelios dicen que cuando el gallo cantó, el Señor lo estaban golpeando ahí, y ahí, pam, pam, y en ese medio hizo así. Y lo miró a Pedro. Y hay una película que dan donde se ve cuando él mira a Pedro así. Se desbarata Pedro. Y entonces, ¿para quién fue la experiencia? Bueno, se puede decir que el Señor sufrió bastante, pero el Señor le dijo, tú me vas a negar. Antes que el gallo cante 2, tú me negarás 3. Pero la mayor experiencia se la llevó Pedro. Pedro no se ahorcó porque Pedro era un elegido. Eso lo estoy diciendo yo, no lo dice la Biblia.
Pero Pedro salió de ahí hecho nada. Digo yo porque uno cuando falla así, uno dice, Dios mío, yo estoy tan malo. Eso es un decir mío. Pero Judas se ahorcó, yo no sé, le dio una crisis a Judas. Ponen por ahí, pero lo que estoy diciendo es que Pedro le falló al Señor. Le falló. Lo negó con malas palabras. Lo traicionó. Y entonces Pedro ya iba a decir, Señor, yo soy el más. No, el hombre cambió ya, después de la experiencia. Entonces, ensayar, probar con la expectativa de aprobar. Entonces los ensayos, aún miren, en el ámbito natural, tú ves los vehículos, las piezas y todo, las ensayan. Y saben para cuánto da, si son fuertes, si se doblan. Los aviones, hay ciertas piezas que primero las someten a prueba, miren. Las someten al frío, a un frío extremo, y después a un calentamiento extremo, a ver si las piezas se dañan. Porque allá arriba hay temperaturas muy frías. ¿Ustedes saben? Y así que las prueban, las ensayan primero. ¿Cómo ensaya Dios a un hombre? Solamente Dios sabe, con su trato, con su trabajo, y te muestra muchísimas áreas que quizás tienes que arreglarte y cambiarte, y después te das cuenta tú, que tú dices, bueno, mi hermano, yo aquí no soy el más apropiado para esto. Entonces dice Dios, así era que yo te quería. Ahora voy a trabajar contigo, te voy a ensayar, te voy a preparar, con vistas a que pases el examen, para confiarte en mi santísimo evangelio. Pero como se ve tanta liviandad ahora, pero la Biblia enseña que el evangelio, para Dios confiárselo a alguien, lo pasa por el sedazo de él. ¿O no es así que dice aquí la Biblia? Miren, la otra palabra es designar. La palabra designar, que también tiene que ver con esto que dice Pablo aquí, que acuérdense que leímos que para ser aprobado hay que buscar todas esas definiciones. Designar es mostrar con claridad. Si una persona que es aprobada, Dios la exhibe. ¿Me está oyendo? La exhibe, la muestra. Cuando Dios llama a un hombre para ponerlo al frente de algo, cuando digo un hombre, cualquier persona que Dios esté usando, lo está llamando porque lo va a exhibir. Ahora mismo yo estoy predicando acá con ustedes, pero estoy siendo exhibido delante de ustedes. Ustedes todos tienen los ojos así, miren. Dieron una película de una esposa de un pastor, y entonces en ese drama, yo no sé si eso fue verdad, pero el drama era que ella hasta se le fue al esposo, se separó. Era una crisis que había, pero la crisis estaba basada en que ella se sentía, la iglesia parece que le había tocado, no eran muy espirituales y no la trataban como una hermana más, sino que todo la vivían juzgando, y llegó ella a meterse en una crisis que ella se veía. ¿Usted alguna vez ha estado con un microscopio? Yo estuve en la universidad y me dieron un año de laboratorio, y entonces teníamos microscopio, y entonces uno en una tablita así, una lámina, uno metía una gotita de agua, lo que sea, la metía ahí, y entonces usted miraba por el microscopio y usted veía ahí ¿cómo que se llaman eso? Hay unos nombres que tienen, sí, pero las moléculas de agua, pero hay una, ¿cómo que llamaba eso en agua sucia? Tiene un nombre, amebas. Ahí usted la veía, mire, y veía ese espectáculo. Entonces ella llegó a un punto que se sentía así en la iglesia, que la tenían en un laboratorio así, mira, y se sentía acorralada, vigilada, y fue una crisis eso. ¿Por qué? Porque de una manera u otra se estaba siendo exhibida. Entonces Dios tiene que trabajar en un hombre para poder resistir y mantenerse. Porque uno pasa por diferentes etapas, hermano. Hay etapas de gloria, donde todo el mundo te ve como el siervo de Dios, como a Jesús cuando estaba en la cruz, que uno lo vio como el Hijo de Dios. Y el otro lo vio como un delincuente. Y el otro, este que lo vio como el Hijo de Dios, tuvo que decirle, oye, tú no tienes temor de Dios, este hombre nunca mal ha hecho. Tú y yo estamos justamente aquí.
Pero ahí había uno que lo estaba viendo como un cualquiera. Para eso, Dios tiene que trabajar contigo, para tú poderte mantener. Es más, mira, a esta gente que ganan aquí elecciones para presidente y eso, psicológicamente lo trabajan, porque de la gente que está en una magistratura muy alta o en la primera silla de una nación, tú sabes lo que la gente lo critica y habla de ellos, y bien y mal. Psicológicamente tienen que trabajar con ellos. Pues mire, Dios, cuando te exhibe, tú te estás exponiendo. Pues Dios te trabaja. Igualmente cuando la honra no viene sana. ¿Sabe que una cosa es que te honren por lo que de Dios ven en ti y otra cosa es que te halaguen para hacerte crecer el ego? Y entonces tú tienes que cuidarte de eso también. Porque eso no es honra de Dios, eso es para hacerte pecar, para que tú te endioses. Tienes que cuidarte. Dios te va a exhibir. Se tiene que trabajar. Eso no es una tontería. Esos son los ministros de Dios. Y eso no es una obra de un día para otro, es una obra ardua de Dios. Para que tú te mantengas ahí sereno, tranquilo, como Jesús en la cruz. Y a uno le dijo, mira, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces dice aquí, mostrar con claridad. Yo dije exhibirnos. La tercera definición es distinguir. Miren, yo escribí aquí el adjetivo íntimos, dice, en honor significa. Pero dice, se usa del siervo del centurión, Lucas capítulo 7, versículo 2, a quien quería, le era muy apreciado. ¿Se acuerdan esa historia que revelan los evangelios? El centurión que fue donde Jesús le dijo, tengo el siervo del centurión que estaba enfermo. Era muy apreciado para ese hombre, dice. Y dice, se usa en Lucas capítulo 7, vamos para allá para que ustedes lo vean. Lucas capítulo 7. No tenemos prisa, hermano, yo voy al pasito aquí con ustedes. Lucas dice, 7:1, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. ¿Qué dice ahí? Y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Ese hombre era de gran estima para el centurión. ¿Me entienden? Entonces, la palabra distinguir quiere decir que cuando Dios te aprueba, tú eres de gran estima, preferido. Entonces, la palabra aprobar tiene que ver con distinción. Cuando un hombre es aprobado por Dios, Dios está de su lado. Eso lo aprendo yo aquí. Y ese hombre es de gran estima para Dios. Y el que lo cree, teme a Dios. Esa es la verdad. Porque lo dice ahí. Era muy apreciado. Entonces distinguir tiene que ver con ser muy estimado, distinguido. Yo creo eso. Yo creo que los hombres de Dios, cuando decimos los hombres de Dios, las mujeres de Dios, que son aprobados, tienen un lugar en el corazón de Dios. Por eso cuando usted sabe que un hombre de Dios, hay que tener temor. Una vez yo le prediqué a ustedes, de parte de Dios, algo que son principios que hemos escuchado acá. Por ejemplo, el temor que tenía David cuando Saúl lo perseguía. Y Saúl quería matar a David. David era inocente. Pero David tuvo oportunidad de matar a Saúl, pero nunca lo hizo. Y él decía, guárdeme Dios de levantar la mano en contra del ungido de Jehová. Entiendan la enseñanza. Ahora todos somos ungidos acá. Pero en el Antiguo Testamento, Saúl, por cuanto el pueblo lo eligió como rey, Dios lo respaldó. Y esa elección Dios la respaldó porque
Entonces David decía, yo no voy a matar a ese hombre que Dios lo puso. Ese hombre ahora mismo, sea lo que sea, como él ande, quien lo puede quitar es Dios. Yo no voy a meterme en eso. Y entonces, vamos a ver el Nuevo Testamento, la distinción es cuando Dios aprueba, Dios está ahí. Entonces viene el temor de Dios mío. Yo no voy a levantarme porque yo sé que hay una elección de Dios ahí. Eso es bueno saberlo para no pecar contra Dios. Porque la palabra aprobar, el que es aprobado, es muy apreciado por Dios. Oigan bien lo que se lo estoy diciendo. Aunque pasen trabajo, a Pablo casi lo mataron, lo apedrearon, le hicieron de todo a Pablo. Pero Pablo era muy querido de Dios. Es un amor que yo no sé, no puedo entender, porque generalmente cuando uno ama, no permite que uno le toquen a la persona amada. Pero nadie amó a Jesús como el Padre. Sin embargo, allá en la cruz dejó que lo mataran, hermano. Por eso a veces decimos que en el cielo, si hubo un día de silencio, fue cuando Jesús estaba en la cruz. Yo creo que ese día no hubo alabanza ya. Eso digo yo, hermano, no que me ha dicho Dios. Para mí ese día no hubo alabanza en el cielo. Pero no es porque el Padre no la merecía, sino que el Padre estaba conmovido. Porque era un santo que estaba ahí, era un inocente. Y cuando dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Entiendo, eso digo yo, que el Padre hizo así ahí, le dio la espalda. Porque se hizo pecado. Pero lo amaba. Y el día más glorioso del Padre, cuando dijo, Jesús de Nazaret, por cuanto no se encontró pecado a ti, levántate de los muertos. Ay, ay, ay. Muy amado. Ojalá con cualquiera persona que esté escuchando esta palabra, cualquier siervo de Dios, si tú eres un hombre aprobado, eres muy amado de Dios, muy apreciado, muy distinguido eres. Qué lindo. Seguimos. La otra palabra que tiene que estar ahí, por supuesto, es examinar. ¿Me está siguiendo? Examinar. Esta palabra, cuando uno la divide etimológicamente, dice ana, arriba o a través, y crino, distinguir. Dice aquí, era un término legal entre los griegos, denotando la investigación preliminar para reunir evidencia para la información de los jueces. ¿Oyeron eso? Se lo repito, dice así. Era un término legal entre los griegos, denotando la investigación preliminar para reunir evidencia para la información de los jueces. Ustedes saben que cuando hay un juicio, hay una parte acusatoria. ¿Cómo es que le llaman al acusador? El fiscal. Ese fiscal, pues reúne evidencia. En este caso quiere acusar a alguien, pero aquí no habla de acusar, aquí habla de reunir evidencia. Entonces, voy a poner otro ejemplo mejor. Miren, yo he sabido de personas que aplican para una posición federal en ciertas áreas de este país. Depende, por ejemplo, si usted está aplicando para una esfera muy alta, para una institución, servicio secreto o algo, lo van a investigar. Y yo llegué a ver personas, no porque iban a trabajar para el servicio secreto, sino una entidad importante, llegar a ir a mi casa. Yo tenía vecinos, donde yo vivía antes, y llegar a ir a mi casa y decir, mire vecino, yo estoy aplicando por una entidad federal. Si aquí vienen, soy yo, vecino. Porque esa gente salen a investigar, mire, quién es usted y averiguar su vida por ahí. Y donde menos usted cree van ellos, porque están investigando quién es usted. Entonces yo digo, aquí dice que reúnen información, la investigación preliminar, investigan. Para entonces ir donde dice aquí, donde los jueces es que dictaminan si tú eres aprobado o no.
Entonces, cuando se habla de examinar, es un proceso investigativo, bueno, del Espíritu. ¿Ustedes creen que eso dijeron así? Eso no es abracadabra, como quieren vendernos ahora. Me acosté malo y me levanté bueno. No, pues Dios lo puede hacer. Pero generalmente, para tú saber lo malo que tú eres, hay que meterte en el sartén, hermano, y subirte la temperatura. Y meterte el fuego, a ver si tú sueltas, a ver si eres honesto, a ver si eres sincero, transparente. Es un proceso. Pero ahora, como el ministerio lo quiere poner ligeramente así, créanme, si el evangelio lo bajamos a los niveles que lo quieren poner, es mejor quedarse en el mundo. Dejar esto, te lo digo, para estar engañado de la gente. No, pero cuando Dios es que hace este proceso, la investigación no es para Dios, es para ti mismo. Y te deja ver de todas las patas que tú cojeas. Y de todos los frágiles que tú eres. ¿Oíste? Y entonces cuando te hacen así, radia, ay mi madre, Señor. Yo no sirvo para nada, yo, Señor. Te diste cuenta. Qué bueno. Oh. Y entonces te examinan y después van de los jueces. Entonces, vean aquí el examen preliminar, la investigación. Alguien dijo por ahí, santidad es integridad para con Dios, decía. Muy lindo. Y entonces decía, es cuando nadie te ve que tú haces. ¿Me está oyendo? Cuando nadie te está viendo. Cuando estás solito ahí, una cosa que es tremenda. Entonces, el trabajo ahí, mira. Yo me encuentro, a mí me inspira eso, hermano. ¿A usted lo desanima? A mí me inspira. Porque la carne y la sangre deben morir, hermano. Y prevalecer Jesús en nosotros. A mí me inspira eso. Y yo te voy a decir una cosa. La obra de la santificación no se termina aquí. Eso toda la vida. Pero cuando Dios trabaja y aprueba, Dios ha pasado por el sartén. ¿Y sabe lo que hace Dios? Que Él sabe hasta dónde tú puedes dar. A ver, Señor, yo quiero llenar los estadios como Benny Hinn. Dice Dios, si te doy un estadio como Benny Hinn, al otro día pecas. ¿Pero y por qué? Porque tú no tienes capacidad para que tener tanta gente alrededor tuyo. Yo no te entrené para esos niveles. Tú eres capitán de 50. Y hay de 100 y hay de 1000. Así que yo te hice de 50, hónrame. ¡Pi, Señor! A ver, ¿quieres terminar con gloria? No es verdad, Señor. Pues entonces entréname para 1000. Pues está bien, te voy a entrenar. Métete otra vez aquí en el proceso, ven. ¿Quieres más? Ay, no, Señor. Decía uno por ahí, no pida fe porque le vienen pruebas, oigan eso. Dije, no pida fe porque le vienen pruebas. Esas son cosas que yo te estoy diciendo, no que lo dice la Biblia. Estoy diciendo, Dios te va a dar hasta donde tú... si Él te trató y te aprobó, Él sabe hasta dónde te mete. Es como hay metales que reciben que resisten tanto tiempo de calor. Y más de ahí se desbaratan. Entonces, los carros cuando lo hacen tienen una temperatura y después del rojo ya están peligrando, ¿verdad que sí? Pues están hechos así. Entonces digo, bueno, el que está en el cielo, que te ensayó, que te examinó, que te trabajó y todo, y te aprobó, Él sabe dónde te va a poner. Y si te puso delante de su pueblo, tiene el aprecio de Él. Y va a trabajar contigo y te va a ensayar. Y te va a dar el denuedo. Esto es un mensaje buenísimo, hermano. Pero esta liviandad que tenemos ahora, por favor, estamos ofendiendo a Dios con estas liviandades. ¿O no es de Dios esto que estamos diciendo? ¿Qué quiere? ¿Que le vendamos el ministerio abracadabra, pata de cabra? Ven, hombre, ¿qué tú haces ahí? Vete a predicar. Pero la Biblia enseña que hay que sentarse a conocer de Dios. No es así.
Hay que ser legítimo, como predicamos. Si la verdad, si esto tropieza, no somos legítimos, somos falsos. Pero cuando obedecemos esto, somos legítimos, donde quiera que vamos. Yo meditaba miren, hermano, el dinero. Yo le dije eso a ustedes, o lo dije a otra persona, yo no sé quién yo lo hablaba esto. Aquí lo dije yo en la iglesia. Pues va a ser la segunda vez que lo voy a decir. Yo decía que el dinero es un papel. ¿Ustedes sabían que el papel ese es del dinero? Pero ese papel tiene un sello acuñado por el tesoro de esta nación. Ese sello es que le da valor a ese papel, ¿tú sabías eso? Le da legitimidad. ¿Por qué le da legitimidad? Porque ese sello lo avala la institución financiera de esta nación. Entonces, cuando nosotros nos sujetamos a esta escritura y Dios nos forma como Dios dice, entonces somos legítimos, tenemos el sello de Dios, aprobados por Dios. Ok. Entonces, mis hijos, cuando viene la crisis, cuando viene la oposición, cuando vienen los problemas de diferentes áreas, porque tú puedes tener problemas de la iglesia, pero puedes tener problemas en tu casa, con familiares, con situaciones, crisis de alguna manera u otra para desestabilizarte, crisis en el trabajo, tú acordarte de que ese sello es verdadero. Muchacho, tú no sabes, ahí es que viene el fuego de prueba. Por eso mira, toda obra que se levanta que no es de Dios es probada, y cuando viene el fuego de prueba se quema entera. Solamente permanece lo que Él aprueba. Esa es la verdad. Todas las cosas que nos vienen son necesarias, aún las pruebas difíciles, porque eso va a dar testimonio de que somos verdaderos. Y a ti, si tú has sido probado y ahí casi te matan, ahí al final tú permaneces, todo el mundo sabrá que tú eres verdadero. No importa en el área que tú estés, en la iglesia, en tu casa, en el trabajo. A veces se levantan enemigos hasta en el trabajo, contrario, acabándote, tumbándote, difamándote, tú ahí. Después cuando ven que pasó la tempestad y ya las nubes grises hicieron así, se abrieron, y vino el sol y aparece tú ahí en el barco ahí. ¡Wow! Verdaderamente Dios estaba con esta persona. Porque la prueba, el fuego viene a probar la obra. ¿Ustedes sabían? Una obra que se llame de Dios y no sea aprobada por el fuego, no ha pasado por ese escrutinio de Dios. Lo que pasa es que la prueba del fuego no sabemos en qué tiempo viene. Pero viene. Y cuando viene, permanece lo de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido aprobados. La palabra aprobar también tiene una connotación. Una connotación que es separar totalmente, seleccionar. Entonces cuando se examina, el Señor separa. Miren así. Por ejemplo, Señor, por favor, yo aplico eso a la intercesión. Señor, por favor, mira a fulano. O estamos intercediendo, Señor, mira esta situación, ayúdame. Entonces Dios dice, un ejemplo, ¿a quién? A Perencejo. Y la intercesión es buena. Y Dios dice, bueno, también lo voy a escuchar. Dios dice, dame a fulano aquí, lo separa. Un ejemplo. Vamos a suponer, aquí estamos todos. Y de pronto Dios dice, déjame separar a Mengano aquí. Entonces selecciona. Entonces examinar tiene que ver con seleccionarnos y examinarnos. Es un proceso. Y cuando Dios examina, yo una vez le dije a ustedes que cuando se hace un edificio, el único que tiene capacidad para hacer remodelaciones es quien hizo el plano o sabe leer el plano. En este caso, los arquitectos y los ingenieros.
pueden venir y decir, bueno, hay que hacer una remodelación en tal edificio. Y generalmente dicen, busquen los planos de ese edificio. ¿Sí o no? Y entonces cuando buscan el plano, ellos calculan, los calculistas son los que las varillas, el fundamento lo echan los calculistas, ¿tú sabías? Ingeniero calculista, ¿verdad que sí? Esos son los que saben, dicen, el edificio de 5 plantas, ellos son los que calculan cuántas varillas lleva, cuánto de esto, cuántos metros de fundación debe llevar. Eso no es el ¿cómo que se llama el arquitecto? No es el que calcula. Entonces, entonces, ¿y quién fue que te hizo a ti? Dios. Es Dios que dice, bueno, tráeme los planos de Perencejo. No me... Es el único que dice, bueno, que voy a quitar aquí, después que está hecho el edificio. ¿Ustedes sabían eso? El único que tiene capacidad de quitarte algo, después que tú naciste, está hecho, se llama Dios. Más nadie. Nadie te puede quitar nada. Está hablando de desarraigarte una situación. Yo examina, te lo llamé yo. Mire, yo siento en mi espíritu que el hombre que se somete a esto, cuando Dios lo aprueba, no es perfecto, pero Dios, cuando Dios lo envía, Dios lo respalda y va a bregar con él. Yo creo que Dios le trabaja en todas esas áreas. A veces uno oye testimonio de hombres de Dios lindos que han caído, y cuando uno averigua las razones por las cuales han caído, son cosas que podían, que si se hubieran pastoreado, no hubieran caído, pero nunca se pastorearon. Entonces digo, bueno, estas personas salieron aprobadas o salieron antes de tiempo. No sé si le transmito la idea, porque Dios es justo. Por eso hay que someterse al examen de Dios, dejarse trabajar, sentarse a aprender de Dios. ¿Para qué correr para terminar mal? Mejor es salir bien. ¿Qué le parece? Dele un aplauso al Señor. Y la otra, ya para terminar, es poner a prueba. Dice aquí poner a prueba. Poner a prueba es, bueno, ¿qué velocidad resiste esa llanta? Bueno, esa llanta se puede correr a tantas millas. Ok, métala ahí, comienza a darle vuelta a ver si desafina. Ah, no, esta llanta está mala. Mira lo que hace cuando va a 150 millas. Sácala de ahí. Poner a prueba, hermano. Oye, que se ríe. Ah, porque yo ya sigo. La muchacha se está riendo de lo que yo hice. Ojalá cuando vean este video no se rían también. Mire, poner a prueba. Ah, tú corres mucho, suéltalo a correr a ver cuánto resiste. Yo me acuerdo que hice una competencia y dijimos, vamos a ver quién dura más debajo del agua. Y pum, se metió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y cuenta. Salió. Déjame meterme yo ahora. Y 1, 2, 3. ¿Quién ganó? Ganó fulano. Resistió más que tú. Pero fue la prueba allá abajo. Estoy diciendo someternos a prueba. ¿Y qué prueba te va a someter Dios a ti? Yo no sé. A Pedro lo sometieron y le dejaron ver que no era muy espiritual, que no era mejor que los hermanos, pero a veces le corremos a las pruebas. No somos humildes. Cuando Dios es que te deja ver tu falla y no los hombres, baja tu cabeza, Señor, gracias, Padre. Tú eres todo. A veces, mira, a veces somos arrogantes, no somos humildes, pero no que dejemos de darnos cuenta que somos arrogantes. Y entonces Dios, ¡pum!, nos deja en primera base ahí, entre la primera y la segunda. ¿Usted ha visto cuando juegan béisbol? Que el pelotero coge la primera base y va para la segunda ahí. Lo que conoce de béisbol. Es feo cuando tú vas ahí, de pronto te espera el otro pelotero ahí. ¿Y tú? Y entonces el otro atrás. Queda de feo ahí. ¡Pah! Te pegan la bola. Así a veces sucede. Pues te hace tan difícil que dices, bueno, te voy a coger entre primera y segunda. A veces te humillas. Te hace humilde y te das cuenta que tú no eres la última perla del Pacífico, que tú eres uno más como ellos. Ay, Señor, de verdad que
Yo creía. Pues no creas más. Trabajo de Dios. Te prueba Dios. Pero Dios no te prueba para que tú digas, yo soy el mejor. No, para mí, eso digo yo. La prueba es para que tú sepas quién tú eres. Que tú lo que eres un saco de sorpresa. Que el día que dejes a Dios, vuelve al chiquero, a la posilga de nuevo. Para que no confíes en ti, sino que confíes en Dios. Entonces tú eres una persona bien probada, es una persona que está bien humilde. Porque reconoce que sin Él no puede nada. Es una cosa, un proceso de Dios para tocar fondo. Es decir, ay Señor, toqué fondo. Eso sabe Dios si tú tocaste fondo. Entonces, a mí me agrada porque eso le da sabor al ministerio y a la obra de Dios. Amén. Muy bien, gloria a Dios, aleluya. Ahora voy a buscar 2 citas que corroboran esto y ya terminamos. Como un pequeño estudio, hermano. Pero si usted ama a Dios, usted le gusta esta palabra. Yo quiero el evangelio verdadero, el evangelio nutrido, como el pan de la Santa Cena, que es un cuadrito así que te damos sin levadura y usted dura un buen rato, mire, porque está nutrido. No es el pan ese con levadura que se deshace en la boca y usted se come en inglés le llaman un baguette, ¿verdad? ¿Cómo le llaman al grande pan ese? Nadie sabe, pero en español es que yo digo los nombres que decían en mi país. Telera, era que yo no sé dónde sacaron eso. Y usted se come uno de esos completos, como que, pero si usted le dan una torta sin levadura, es a comer que va, hermano. Pues así es el evangelio cuando se vive como Dios dice. Está nutrido, tiene textura. Eso nos debe a nosotros inspirar y seguir mirando a Dios. Eso es lo que enseña la palabra. Vamos a leer en Primera de Timoteo capítulo 3:1. Vamos a leer en el 3:1. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado es ministerio. ¿Oyeron? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, una persona cuerda, prudente, decoroso. ¿Sabe lo que es el decoro? Que se vea bien, o sea, no me refiero a belleza, sino que ande decoroso. ¿Sabe lo que es una persona decorosa, verdad? Bueno, yo espero que usted entienda el decoro del Espíritu. Hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Dice, seguimos, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Un requisito de un obispo es que sepa gobernar su casa. Si usted no hace eso bien, usted no es ministro, hermano. Tiene que comenzar por su casa. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los vecinos tienen que hablar bien de ti. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El versículo 10, que es lo que yo quería decirle, yo leí todo eso, pero dice, y estos también sean sometidos a prueba primero. Léanlo ahí. ¿Lo van a leer conmigo? Versículo 10. Dice, y estos también sean sometidos a prueba primero. ¿Qué le parece? Entonces, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Sean sometidos a prueba primero. Ay Señor, ¿y quién puede ser diácono ahora? ¿Quién puede ser anciano? Pero la palabra está ahí. Todo esto tú lo puedes con Dios, dejándote guiar por Dios. No te sientas el que más sabe.
Siéntete el más necesitado en la iglesia. Y Dios se encargará. Nadie es perfecto aquí. Ninguno de nosotros somos capaces por nosotros mismos. Yo mismo estoy leyendo esto aquí. Soy incapaz. Pero el Dios que me llamó es capaz. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nos sujetemos a Dios. Que creamos estas cosas. Que tomemos el ministerio con la altura y con el brillo que merece. Que no lo tomemos livianamente. Que tú digas como María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí tu voluntad. Cuando el ángel le habló a María de aquellas cosas que eran, imagínate, que vas a salir embarazada sin conocer varón, y que el hijo que va a tener es el santo de Dios. Dios mío, ¿cómo serán estas cosas? Pero ella dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí tu voluntad. Esa expresión es de todos nosotros. ¿Ah? Señor, ¿qué? Pablo le dijo: ¿qué tú quieres que yo haga? Bueno, dice ahí: sean sometidos a prueba. Y yo prefiero pensar que la prueba precisamente es esa: dejar que Dios trabaje en la persona, esperar el testimonio del Espíritu, que Dios bregue, y después Dios lo va levantando y lo va poniendo en el lugar que va. ¿De acuerdo? Y la última cita de hoy, vamos a Tito. Dice, capítulo 1, versículo, vamos a leer del 1 en adelante. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Qué dice Pablo ahí? Que me fue encomendada. Otra cita que habla de encomendar. Gálatas capítulo 2. Vamos a Gálatas. Versículo 1. Después, pasado 14 años, dice el apóstol Pablo, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Está hablando Pablo cuando la conversión de Pablo y los años que duró él para ser el gran apóstol. Dice, pero subí según una revelación. Dice aquí que él subió a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo fue y presentó el evangelio a la iglesia. O sea que Pablo no era un rebelde, no era un llanero solitario. No, Pablo fue y se sujetó. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Versículo 5, 2:5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado, otra vez la misma palabra. ¿Se acuerdan que se lo leí anteriormente? En Tito capítulo 1, versículo 3, habla de encomendar, dice, antes, por el contrario, como vieron que me habían sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. La palabra encomendar es: me fiaron, me tuvieron por fiel. Eso es encomendar. Cuando tú encomiendas algo a alguien, tú tienes confianza en esa persona. Yo los otros días iba a mandar a depositar en el correo unos sobres. Y entonces, hay que echar esos sobres. Y no sé si era Ángel que se iba, pero él no iba para allá, tenía que ir rápido. Me dice Ángel, envía a David, pastor. Digo, no, David no sabe. Dice Ángel, no, yo le enseñé por dónde se echan esos sobres. Eso hizo que yo le confiara a David los sobres.
Claro, en este caso Ángel me lo recomendó, y como yo sé que Ángel es un tipo cuidadoso, un hombre, yo le digo así, cuidadoso. Yo al decirme, mira, no, pastor, yo le enseñé por el huequito que... Entonces yo le encomendé, digo, está bien. Yo tuve confianza, fiar. Ahora, para Dios fiar el evangelio, no hay que probar primero. Para Dios decir, no. Imagínense el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. Imagínense la Trinidad y el Padre aquí. Y dice, vamos a suponer, dice el Señor Jesús, aquí tenemos a Perencejo. Dice el Padre, ajá. Vamos a suponer, dice el Señor, sí, yo he estado intercediendo por él siempre. ¿Y se le puede fiar el evangelio? Dice el Espíritu Santo, sí, yo lo he tratado. Pues entonces fijemos el evangelio. Es una idea que yo estoy hablando. Entonces, para tú fiar algo, tiene Dios que tratarte. Ay, pastor, y Dios no conoce todas las cosas, pero tú no. ¿Cómo es eso? Tú dirás, bueno, Dios sabe para lo que yo doy, pero es un misterio. Yo lo que sé es que cuando Dios nos trata, nos deja ver que tenemos los pies de barro. No todo el mundo ve eso, aunque te digan que son espirituales. Aleluya, ahí está, quita, mamá, comonda, ven y quita, así dice el Señor. No todo el mundo sabe que los pies de él son de barro. Para tú darte cuenta que tus pies son de barro, Dios tiene que trabajarte bien. Y cuando te trabaja bien, entonces te da esa capacidad. Entonces Dios te fía el evangelio. No basta que tú hables bonito, que prediques bonito, que digas cosas lindas, que hables muchas lenguas. Hay personas que tienen dones extraordinarios y pasan cosas extraordinarias, pero son chiquitos en la madurez cristiana. La iglesia de Corintios tenía muchos dones, sin embargo había incesto en esa iglesia. Entonces el crecimiento una persona porque sea usada mucho no significa que ha crecido mucho. ¿Ustedes sabían eso? La persona que crece en Dios no le sorprenden mucho los milagros, aunque todos nos alegramos, porque Dios es mucho más que un milagro. ¿Sabe qué? Eso recibo yo. Una persona que ha crecido en Dios. Alguien dijo por ahí, y yo lo creo, el milagro más grande es cuando una persona se convierte al evangelio. Es un milagro poderosísimo. Pero lo que te estoy diciendo es que en el trabajo de Dios, cuando Dios te ensaya, te somete, te trabaja, y tú dices, wow, y Dios te dice, te confío en el evangelio, es porque Él te ha tratado allá. Claro, yo puse un ejemplo ahorita que me recomendaron a David, pero eso se queda corto, porque para Dios encomendar algo te trata personalmente. Yo creo en eso. Eso es lo que le da sabor al evangelio y le da brillo al ministerio. Si no, esto es como vender galletas. Un pueblo que ama a Dios se somete a su palabra y camina como Dios dice en su palabra, ¿verdad? Si nos vamos al Antiguo Testamento, el sacerdocio era a los 30 años, hermano. Ya, con eso se lo digo todo. ¿Sabe los cuántos años se iba a la guerra? A los 20. Pero para ser sacerdote a los 30. ¿Por qué? Porque un sacerdote tenía que saber lo que estaba haciendo. Significa madurez. Cristo comenzó a los 30 años su ministerio. Entonces eso no es ligero, Eso no es llegué y lo hice y no. Yo quiero vivir a Dios como Dios dice en su palabra. Y no me voy a salir de ahí. Y todo el que quiera vivir a Dios así, caminamos juntos. Amén. Y ustedes verán apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores salir de aquí, de esta iglesia. Y te voy a decir una cosa. Miren, vives en la presencia de quien estoy. De aquí vamos a enviar, y de aquí se van a levantar iglesias, y van a salir pastores enviados de acá. Te lo digo.
Sus ojos lo verán. Sus ojos lo verán. Serán iglesias hijas, preciosas, con familia, ministros que salen como Dios manda. Y vamos a prepararle un video de su ordenación para que lo tengan. Que no, yo nací de acá con este proceso divino. Y van a ser aprobados por Dios. Yo mencioné la iglesia porque Dios usa la iglesia, pero la aprobación te la da Dios. Amén. Muy bien. Gloria a Dios, aleluya. Es un mensaje para echarle base a usted, ¿oyó? Y eso se aplica para todas las áreas que usted va a funcionar. En el nombre de Jesús. Oramos a nuestro Dios, porque Él es nuestro Padre, nuestro Señor. A Él servimos y a Él damos la gloria, la honra y el reconocimiento. Cantamos una alabanza, hermano, para irnos cantando a nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Donde tu presencia pueda descender y que mi corazón un trono pueda ser, donde tú te sientes reinando con poder. Quiero ser Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, tu ministración, el culto, la adoración y lo que hemos aprendido de ser aprobados por ti. Nos agrada esa palabra. Queremos ser una iglesia aprobada. Aprobada para el ministerio. Levanta ministros aquí aprobados por ti. Va a venir un tiempo donde tú vas a levantar ministros. El presbiterio enviará las diferentes áreas e irán con tu aprobación. El ser aprobado no significa que somos perfectos, significa que somos aprobados por ti, que hemos sido examinados por ti, y eso es un sello que nos bendice. Gracias, Señor. Por lo demás, levanto mi mano para bendecir a su pueblo. Hermano, que Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su dulce misericordia. Que Jehová, el Dios altísimo, alce sobre ti su rostro y ponga en ti su dulce y delicada paz. Que Dios te bendiga y te prospere y te lleve con bien. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Ve tranquilo a tu casa. Ve feliz. Y tú eres el aprobado. Tú heredas la aprobación de Jesús.
Amén.